¿existe el deseo sexual en la vejez? ¿Qué es la gerascofobia? ¿Qué papel juega la masturbación en los adultos mayores? ¿Sexualidad, sensualidad o ambas? Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la sexualidad y la sensualidad en la vejez, en adultos mayores, y estamos aquí con Natalia Prieto, que va a hablar del proyecto de estos mayores, que es nuestro proyecto conjunto, y con la divulgadora Carmen Núñez Cuenca. Así que muchísimas gracias por estar aquí a las dos. Gracias a ti. Realmente vamos a empezar hablando un poco de la idea de la vejez, ¿no? Que es quizá lo primero que hay que preguntarse cuando entramos a abordar la sexualidad, ¿no? Entonces, en este rango de edades. Y quería empezar contigo, Natalia, preguntándote, porque, o sea, Deseos Mayores al final hemos hecho como esta recogida de testimonios de diferentes mujeres mayores de 65 y ha habido, bueno, pues perspectivas diversas, ¿no? Y entonces quería preguntarte un poco qué es lo que había salido, cuál era su propia idea de la vejez, ¿no? Sí, pues a ver, en rangos generales, a raíz del proyecto de Deseos Mayores, la percepción que obtenemos, o que en este caso yo obtengo de la idea de vejez, es una sensación, por lo general, positiva o me gustaría como definirlo como optimista, ¿no? En el sentido de que la mayoría de participantes, por no decir todas, bueno, pues tenían unos discursos, unas historias marcadas por mujeres independientes, por mujeres que tienen todavía muchas inquietudes, muchas ganas, proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, sí que a mí me dio esa sensación de una idea de vejez optimista. También me parece importante recalcar que sí que había cierta denuncia social, sobre todo a lo mejor marcada por los sesgos quizás que pueda haber con respecto a las personas a partir de cierta edad, no solo por la sociedad en general, sino en concreto por parte de instituciones o de administraciones. Entonces, este tipo de denuncia en el discurso también me parece que estaba bastante patente en todas las entrevistas que hemos llevado a cabo. Y bueno, un poco eso ha sido la sensación. Y Carmen, por tu parte, o sea, es muy interesante en tu trabajo cómo le das la vuelta a esto, ¿no? O sea, es decir, cómo vas mucho más allá. Tenemos como la idea de las personas viejas, la tercera edad, pero tú realmente lo que planteas es que hay muchísimos más, aquí hay muchas más edades, ¿no? Un poco cuál ha sido este trabajo. A ver, realmente lo que intentamos, la gente que estamos en el medio como yo, en lo que es el tema del envejecimiento, es cambiar el paradigma, o sea, que realmente pues, de lo que tanto se habla, ¿no? Es decir, movilizar un poquito las estructuras, ¿no? Y hablar de nueva longevidad, es decir, de que las personas tienen que saber, todos sabemos que vamos a vivir 30 años más a partir de los 65, que vivieron nuestros abuelos y nuestros padres, pero que nunca antes en la historia del ser humano se había vivido tantísimo. A partir de los 65 tenemos 30 años. Si nos situamos en la época de Pericles o nos situamos, por ejemplo, en la época de Leonardo, una persona que nace en esa época vive 30 años. Entonces, esos 30 años nosotros tenemos a partir de los 65. ¿Qué vamos a hacer? Por eso se habla de nueva longevidad. Y habéis dicho una cosa importante. En este periodo, el término viejo es como un cajón desastre. Entonces, donde ahí van todas las personas que han cumplido 65 años, porque desde el canciller Otto von Bismarck, que es el primero que dice que a partir de los 65 se tenían que jubilar las personas y recibir un retiro, los 65 es como que te divorcian de la vida laboral, te divorcian de la vida sexual, de la vida erótica, de la belleza, de todo. Entonces, realmente ese cajón desastre incluye ahora mismo, por ejemplo, en el San Luke de Tokio, en Hirohito, que es uno de los investigadores más importantes que hay, que ha muerto con 100 y pico años dando conferencias, 110, 105 años me parece que tenía, y que ha dado conferencias por todo el mundo, realmente empiezan a establecer, y no solamente ellos, sino cantidad de facultades en Harvard y tal, saben los investigadores, los gerontólogos, que dentro de viejo hay unas escalas generacionales. Igual que hay jóvenes, infancia, juventud, madurez y vejez, dentro de la vejez está la primera escala que iría de los 65 a 75, que son los seniors, de los 75 a los 85, y estos márgenes son movibles porque es un grupo muy variable. Hasta los 85 serían adultos mayores y a partir de los 85 serían longevos. Entonces, cada una de estas franjas generacionales tiene sus propias. Una mujer de 65 no tiene las mismas que una de 92.
O sea, tiene sus propias necesidades, su propio desarrollo fisiológico, biológico, sus ganas de trabajar o sus ganas de que la cuiden porque tiene una dependencia funcional. Son diferentes formas de atender a esas escalas generacionales que generan, por supuesto, un discurso a nivel político, económico y social importantes de atención de diferente manera a esas franjas, a esas escalas generacionales, ¿no? Para combatir el edadismo. Entonces, en mi caso, lo que se trataba claramente es que yo transito la longevidad porque tengo 60 y more, el more son 7, pero no se nota, y entonces pues se trataba un poco de cambiar el paradigma, no solamente para explicárselo a la gente y ayudarle a trabajar todos estos temas que tú decías con las mujeres, sino que también para darle la vuelta y tener un punto de provocación y de rebeldía, ¿no? O sea, de ser un poco transgresor. Yo me gusta ser un poco transgresora desde lo que es la educación y el respeto, pero diciendo, cuidado, que no nos vamos a creer todo lo que nos estáis diciendo la vejez, y que los mayores, que somos ahora mismo, me parece que son 10 millones en España, un 20% de la población, tenemos mucho que decir y mucho que hacer. Y muchas ganas, además, que es lo que tú has detectado en tu investigación, que eso me ha gustado mucho. Ha salido además en las dos intervenciones, ¿no?, esta cuestión de la discriminación, ¿no?, que viene pues, o por parte de las instituciones. En general, Carmen, tú has mencionado el término edadismo. O sea, parece que la vejez, que es este cajón desastre del que tú hablas, Carmen, pues está muy estigmatizado en general, ¿no? O sea, lo podemos ver en el ámbito laboral, por ejemplo, directamente con la no contratación de personas a partir de cierta edad, pero lo podemos ver también con la infantilización de las personas mayores en un montón de ámbitos de la vida, y luego otras violencias como muchísimo más sutiles, ¿no? Y ahí ha salido el término de edadismo, que ahora entraremos, pero también hay otro que tú también mencionas, Carmen, que es la gerascofobia, que quizás no es tan conocido, ¿no? Entonces te queríamos preguntar qué significa este término lo primero, y por otro lado, cómo repercute la gerascofobia en el amor propio, en el autocuidado, etc. La gerascofobia en realidad, o sea, es el terror, o sea, es ese miedo que se tiene ancestral a envejecer. ¿Y por qué? O sea, es entendible, quiero decir, de una perspectiva antropológica y sociológica es entendible. Nadie quiere morirse, todos tenemos miedo a morirnos, y vivimos en una sociedad que no trabaja la trascendencia, que no ayuda a trabajar el que la vida es finita y en algún momento hay que devolverla, quieras sí o quieras no. Entonces, se produce la gerascofobia, en realidad es un miedo cerval a envejecer y a morir, que se produce en el periodo de la juventud, pero también en el periodo de la vejez. Cuando la gerascofobia sería, desde mi punto de vista, y tal como yo lo estudio en el libro, como lo saco en Descubre tu verdadera edad, es una parte del edadismo. El edadismo tiene una parte que te hace la sociedad y una parte que te la haces tú mismo, autoinfligido, porque claro, lo has aprendido social y culturalmente. Es lo que yo llamo el yoyas. Es yo ya no puedo, yo ya fíjate a dónde voy a ir, yo con esta pinta, yo con lo gorda que estoy, yo con estos pelos, ¿quién me va a querer? O sea, el yoyas es la persona que se ataca a él mismo y que tiene miedo a envejecer y que tiene miedo a morir. El yoyas prematuro es el joven o la persona madura que es un yoyas prematuro porque tiene miedo a morir. Entonces hay que combatir la gerascofobia y de alguna manera abrazar el envejecimiento. Porque yo, que soy una mujer vieja, como nota de color os diré que uno de los piropos más bonitos que me han dicho últimamente es que se acerca una persona y me ha dicho: usted es una vieja bella. Y a mí eso me ha gustado, porque he dicho, jolín, pues qué bien, qué alegría me da, porque yo ya no quiero ser joven, yo ya lo he sido, pues soy vieja. Es decir, quiero decir que se puede abrazar el envejecimiento, pero incluso desde una silla de ruedas o desde un hospital o desde una dependencia funcional, porque aún en esa situación tenemos posibilidades de hacer algo, de compartir y de cuidarnos y amarnos los unos a los otros, e incluso en ese momento. Entonces, yo creo que es importante que nos demos cuenta de que la gerascofobia es una parte importante dentro del edadismo y que, bueno, es el edadismo autoinfligido, seas joven o seas mayor. Claro, esto es muy interesante, ¿no? Cómo el edadismo sería un término paraguas del que estaría dentro la gerascofobia, ¿no? La gerascofobia sería una parte de eso. Entonces, queríamos luego tratar también, ahora preguntarte a ti, Natalia, sobre el edadismo y sobre también un poco entendiéndonos como personas jóvenes que nos están, bueno, jóvenes que también es igual, es lo mismo, como joven, de repente también hay una amalgama, ¿no?, de vivencias y de segmentos también podría haber, ¿no? Pero como personas jóvenes que estamos un poco como investigando la vejez desde la cuestión del deseo, ¿crees que hay edadismo, ¿no?, en un poco la interpretación que se tiene sobre la sexualidad en la vejez? Sí, a mí, bueno,
o sea, tal como habéis definido muy acertadamente lo que es el edadismo, que al final viene a ser una discriminación hacia personas por cuestiones de edad, especialmente a personas mayores o ancianas. Bajo esta definición yo creo que el edadismo sí que está presente de alguna manera en las personas jóvenes, aunque no lo queramos, porque es un sesgo inconsciente y como otro tipo de sesgo yo creo que es acertado el reconocer que existen y simplemente intentar trabajarlos, ¿no? Aprender de ellos. Me da la sensación que los jóvenes y no tan jóvenes tenemos una idea de la sexualidad en la vejez, como algo tabú, como algo inexistente. De hecho, creo que más que inexistente es como, me da la sensación de que es algo caduco, ¿no? Que tiene como que no lo vemos la sexualidad de una manera lineal, sino como que algo que empieza y con el paso del tiempo va disminuyendo. Y bueno, al final creo que es una percepción que tenemos, que ya imagino que lo hablaremos más adelante, pero que viene un poco de la falta de comunicación o la falta de espacios de encuentro entre personas de distintas generaciones donde se pongan estos temas sobre la mesa, ¿no? Me da también mucho la sensación de que, aquí me incluyo, como que pensamos que ese momento, no sé, no nos va a llegar y al final todas envejecemos, por lo tanto creo que es un punto interesante que poner sobre la mesa. Y en relación a lo que comentabas de si hemos caído en el edadismo en deseos mayores, sí que es cierto, vaya por delante, que hemos intentado hacer todo lo posible porque esto no pase, pero si lo hemos conseguido de alguna manera ha sido sobre todo gracias a la escucha activa con las participantes, ¿no? A darles a ella el poder de manejar la conversación, las temáticas y un poco pues el altavoz que al final era lo que queríamos conseguir con el proyecto. Yo creo que si hemos conseguido librar en la medida de lo posible estos sesgos ha sido gracias a ella, a la escucha activa. Ha salido también, bueno, esta cuestión, ¿no? De, bueno, está aquí presente lo intergeneracional y eso nos lleva un poco también a la educación sexual, ¿no? Porque, claro, resulta que nos encontramos, cuando nos hacemos estas preguntas, con el quién se tiene que encargar de esto, ¿no? Como si son, en este caso que estamos hablando como desde las mujeres, las madres hacia las hijas, qué rol tienen las abuelas, si ya es una cuestión en la que solo se implica el colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esto fue, o sea, en Deseos Mayores ha sido algo central, ¿no? La cuestión de la educación sexual. No sé un poco, ¿tú qué opinas? ¿Qué papel ha jugado la educación sexual en sus vivencias, ¿no? Sí, bajo mi punto de vista, aparte de que evidentemente ha sido como uno de los grandes temas que hemos debatido durante el proyecto, como que más que conversaciones en torno, o sea, tratando el tema, digamos, de la familia, de la conversación sobre sexualidad en el ámbito familiar, incluso en el de las amigas, pero vamos a centrarnos primero en el de la familia, más que conversaciones en torno a sexualidad o educación sexual, a mí me ha dado la sensación de que había advertencias, ¿no? Como que el tema, el enfoque que tenía en la mayoría de las historias que nos han compartido las participantes era que a partir de cierta edad, normalmente relacionado con la primera regla, la primera menstruación, lo que se recibía por parte de madres o abuelas era un cuidado. O sea, era una sensación de, creo que se transmitía la sexualidad, el comienzo de la sexualidad como algo peligroso, ¿no? Y eso también creo que es importante, en plan, a partir de aquí ya tienes que tener cuidado con quedarte embarazada. Incluso hemos llegado a escuchar cuidado con los hombres, ¿no? Entonces, claro, desde si tu primer contacto con la idea de sexualidad va relacionado con peligro, ahí te dejas muchos puntos importantes, como puede ser el propio placer. No sé, como que creo que eso también, o sea, es interesante. Y después, bueno, vuelvo un poco a retomar lo de, quitando ya la parte de familia, si hablamos de transmisión de conocimiento sobre sexualidad en distintas generaciones, pues vuelvo a incidir sobre la idea de que creo que no hay espacios de encuentro donde se pueda hablar de esto de una manera pues, natural y creo que son muy necesarios. Yo, si me permitís, que sea haceros Estoy completamente de acuerdo, o sea, no hay espacios de encuentro. Y luego también contamos con la resistencia de que la gente le da mucha vergüenza y mucho pudor según el ambiente en el que estés. Es decir, si tú te reúnes en Madrid, por ejemplo, con un grupo de personas que no vive cerca, es decir, que no se conocen, son anónimas, una vive en Aluche y la otra vive en, no sé, en Argüelles, se van a soltar mucho a hablar sobre su sexualidad. Pero si vives en un pueblo, porque yo he vivido años en un pueblo, en el Real de San Vicente, y son vecinas,
no van a hablar de ese tema porque tienen pudor y hay cosas que les da mucha vergüenza. Vivimos en una cultura y esa cultura, queramos o no, nos ha filtrado a todos y nos sigue filtrando, ¿no? Entonces, partimos de que comenzamos con la época grecolatina y en la época grecolatina nos encontramos con que el cristianismo comienza a organizar la sexualidad de las personas, realmente. Empieza ahí a decir, ¿qué es lo que hay que salvar realmente en esta vida? Y pasamos la Edad Media, hay que salvar el alma. Lo importante era salvar el alma. Entonces, tenemos que la mujer tenía que ser una mujer recatada, honesta, centrada en el matrimonio, centrada en la reproducción, en el cuidado, en la atención de los otros, es decir, en todo ese conjunto de ideas que nos han transmitido y que recogemos, que van pasando por el Renacimiento y que se mantienen en el siglo XIX. Que fijaros bien que en el siglo XIX llegamos a gente como Jean Charcot, que es un médico neurólogo importante, que realmente diagnostica el deseo femenino como histeria. Es decir, que estamos en una situación en donde el deseo femenino ha sido silenciado, no hemos sido ni tan siquiera dueñas de nuestro cuerpo, porque el hombre siempre ha sido dueño de su... Vamos a ver, no quiero establecer estas categorías de género tan sumamente... que no me... O sea, esa, digamos, masculinidad ha tenido sus problemas, pero ha podido expresar sus deseos. La mujer no podía expresar, el deseo femenino no estaba bien visto, no estaba ni entendido. Entonces se patologiza y se niega, se silencia. Hemos tenido que llegar al siglo XX para que realmente las mujeres, con todo lo que es, digamos, la liberación de la década de los 60 y los anticonceptivos, podamos empezar a reconstruir y a reorganizar y a repensar nuestra sexualidad. ¿Qué es lo que pasa? Que vosotras sois jóvenes, entonces vuestra educación ha sido muy diferente a la gente de mi generación, somos los baby boomers. ¿Cómo nos hemos criado? Nos hemos criado con lo que se llama el nacionalcatolicismo de un régimen franquista. Entonces, un nacionalcatolicismo absolutamente represivo, en donde la sexualidad está prohibida, todo lo que no sea la reproductiva dentro del matrimonio, el autoerotismo está prohibido, todo lo que sea la diversidad de género está prohibido, hay censuras hasta en un tirante que te retiras, y está la delación, la acusación de unos por otros, la gente tiene miedo, hay sanciones, hay represiones, hay culpa, porque hay un sistema religioso que está fomentando ese control de la persona, si controlas el cuerpo de la persona, dice Le Breton, controlas a la persona. Si controlabas la sexualidad, controlabas a la persona. Y todo eso, esas personas que llegamos ahora con 60, 70 y 80, hemos recibido esa educación. Entonces, tenemos esa insignia metida dentro y no es nada fácil de modificar unos aprendizajes que se han hecho en el seno de la infancia y en el seno de la juventud. Afortunadamente, cada vez hay más mujeres de nuestra edad que nos atrevemos a hablar de ello, a manifestarnos de otras maneras y a experimentar otro... O sea, como es algo cultural y aprendido, se puede modificar, tenemos gran suerte, pero tenemos que enmarcarlo dentro de ese contexto que yo pienso que hace entendible lo que esos temores de los que tú hablabas, esa sensación de alerta, ese cuidado, ese embarazo, ¿y dónde queda el deseo y el placer de la mujer? Tiene que experimentarlo, hay que volverlo a experimentar en esta edad, ¿no? Y en esas estamos, en poder, como tú dices, en daros las gracias por esto que hacéis vosotras de permitir esos foros para podamos que las mujeres puedan expresarse y decir, bueno, pues mira, voy a poder acceder al autoerotismo o acceder a otro tipo de sexualidad diferente a la que me han tenido hasta ahora, ¿no? O sea que... Hay algo, Carmen, yo creo que precioso en todo esto que estabas diciendo, ¿no? O una perspectiva desde la cual podemos verlo ahora, que es como, gracias a vosotras, nosotras tenemos la capacidad ahora de estar viviendo esto así, y de alguna forma ahora es como cuando podemos crear un espacio intergeneracional para ver esa ida y vuelta, ¿no? Donde se nos ha abierto a que ahora podamos entender nuestros cuerpos así, nuestro placer así, y que de alguna forma eso nos estemos nutriendo entre todas, o sea, de manera intergeneracional, ¿no? Fundamental, es fundamental. O sea, la sororidad entre las generaciones es necesaria absolutamente. O sea. Y claro, preparando la entrevista, y quizás algo que no me había salido con deseos mayores, pero una pregunta tan simple como ¿la educación sexual es algo que ocurre solo a una cierta edad, ¿no? Porque parece que hablamos de educación sexual siempre como si fuera algo que te tenían como que dar en la infancia o algo así, y lo pensaba y decía, bueno, pues que en realidad, o sea, había algo en mí que pensaba eso, aunque yo me dediqué a esto y estoy todo el día hablando de estos temas, ¿sabes? Entonces no sé cómo lo veis vosotras. O sea, yo creo que no, como decía Carmen, al final es algo que se puede... Sí, por el contexto, que además me parece algo súper importante y tiene todas las razones, algo que hay que poner sobre la mesa, sí, por el contexto, llamémosla educación sexual, no la has tenido en el momento que se supone que la deberías tener, porque no lo vas a tener más adelante, ¿no? Yo creo que además la educación va un poco ligada también a la voluntad de aprendizaje, total, de conocer, entonces no...
Yo creo que se aprende hasta el último día de la vida, si quieres. O sea, puede ser un viejo gruñón con zapatillas de Gepeto y de estos que no, que estoy aquí afianzado en mis yo tengo esta ideología y fui, yo qué sé, franquista, por decir algo, ¿no? Pero, y quieres estar... O sea, cuando sostienes una ideología siendo mayor es muy difícil el aprendizaje. Pero si te das cuenta de que cuanto más mayor eres, menos te interesa sostener ninguna ideología de ningún tipo, salvo la dignidad de poder entregar tu vida de la mejor manera posible, en ese momento es el aprendizaje, eres una esponja porque absorbes todo realmente, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Lo que se puede aprender en cualquier momento, pero hay que hacer una matización y me parece que hay que hacerla. En ese periodo en que los baby boomers realmente nos criamos, en ese periodo, digamos, del nacionalcatolicismo, hubo ausencia muy grande de educación sexual. Y eso es un pago alto que llevamos todos los que hemos pasado por esa educación. Y eso no se puede pasar por alto. Sí es verdad que no quiero decir que en el momento actual no haya códigos dominantes sexuales hegemónicos, los hay también y nos obligan también y nos presionan de la misma manera, ¿no? Nos presionan de manera inconsciente, en otros sentidos, por un exceso de información y por una hipersexualización. Pero ni la hipersexualización ni la falta de educación sexual son extremos negativos que en definitiva perjudican siempre el equilibrio y perjudican la salud y el bienestar de las personas. Y eso también hay que decirlo. Esas personas están, o sea, la gente como yo está abriéndose están abriendo las estructuras y a veces se sufre, no es fácil. O sea, decir, venga, ya sé esto, bueno, pues de este prejuicio que tengo aquí me lo quito. No. Es poco a poco, con esfuerzo, con actitud y dándote tiempo, como con todo. Muchas personas de estas generaciones, entiendo que habéis, no te incluyo, o sea, con el plural de modestia, Carmen. Transito la longevidad. Yo vieja, como dice Ana Freisas. Pero bueno, no sé qué educación sexual tuviste tú en este caso, pero bueno, la masturbación y el autoerotismo era entendido claramente como algo que era, o que no debía darse, que efectivamente, como has dicho, el placer sexual femenino era algo que no existía, pero tú reivindicas mucho esto, hablas mucho de ello al menos, ¿no? ¿Y por qué crees que es tan importante en esta etapa? ¿Por qué has observado tú que lo es? Y también, ¿qué factores externos provocan que sea tan importante el autoerotismo y la masturbación en la vejez? El autoerotismo es en la vejez tan importante como puede ser en la juventud. Lo que pasa es que, efectivamente, yo reivindico que es más importante en la vejez, porque si tú imagínate que eres una persona que estás ingresado en un geriátrico y en esos geriátricos hay dificultades para relacionarte con otras personas o para tener una intimidad, si tu sexualidad ya es difícil encontrar una cama para que te puedas acostar con una pareja con la que tú estás confortable, que ahora los geriátricos y las residencias están empezando a darse cuenta de que eso es necesario también, pues es mucho más fácil darte tú el propio placer, acceder al autoerotismo si eres una persona sexualmente activa. Y se sabe que las personas son sexualmente activas, y no lo digo yo, sino que son datos de los artículos científicos, hasta casi los 75-80 años, que es cuando empieza a decaer la sexualidad realmente, ¿no? Entonces, por eso es como el recurso que ha quedado a los mayores cuando, por ejemplo, te vienen unos hijos, como me ha pasado a mí yo doy muchas charlas en el núcleo rural, ¿no? Entonces, cuando ya no están fuera del grupo, sino que te pillan en la calle y te dicen, oye, te quiero consultar una cosa, es que me he enamorado de un chico cubano, una señora de 70 años, el chico puede tener 60 y los hijos no quieren que se relacione con esa persona, no quieren que tenga relaciones con una persona y menos si es, digamos, extranjera. Entonces ya tiene dificultades. ¿Por qué hace? ¿Está con este hombre o hace caso a los hijos? Entonces, digamos que el autoerotismo al final es un recurso del adulto mayor, que es además un recurso que incluye, es importante también, y esto es otra orientación diferente a la que os acabo de decir, incluye las modificaciones físicas, fisiológicas y psicológicas que se producen con la edad. Con la edad empieza a haber una serie de cambios. Digamos, en el hombre sabemos que hay la disfunción eréctil, ¿no? Que hay muchas veces que tienen dificultades para mantener una erección, o que el volumen de expulsión no es el mismo, o que el semen no es igual, la mujer tiene falta de deseo, molestias, etc. Pues el autoerotismo se sale de los códigos dominantes hegemónicos falocráticos y, digamos, coitocentristas, y es, digamos, una sexualidad muy asequible a todos esos cambios físicos, no solamente a la soledad y a esas dificultades, sino también se acopla mucho a los cambios físicos de la persona, lo cual no quiere decir que yo diga que es la única forma de relacionarse sexualmente. Hay muchas. Lo que pasa es que a mí me llamaba mucho el autoerotismo porque antes se llamaba masturbación, que viene del latín, que se llama manu turbari, turbar con la mano. Entonces, turbar con la mano. Turbar con la mano, wow, turbar con la mano. Yo no sabía, madre mía.
Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay un médico en el siglo XIX, que es Winston Aston, que realmente denigra completamente, o sea, es un médico que de manera, con la base científica, que es con lo que se naturalizan los prejuicios y los estereotipos, con esa base científica, él dice que la masturbación produce muchísimas dolores musculares, que puede producir muchos problemas mentales y deterioro cognitivo, que puede afectar a las personas de muchísimas formas físicamente, ¿no? Que es una cosa que no hay que hacer, que no hay que practicarla porque tiene muchas cosas negativas, ¿no? Entonces, afortunadamente en el siglo XIX en el XX empiezan a haber grandes estudios como los de Master and Johnson o como por ejemplo, no me acuerdo ahora cómo se llama, empieza a haber estudios sobre estos temas longitudinales y con bastantes población, y se dan cuenta de que realmente la masturbación, los mayores utilizan la masturbación, y se dan cuenta además que las mujeres no solamente son infieles casi tanto como los hombres, sino que además Master and Johnson se dan cuenta de que también utilizan la masturbación. Es decir, empieza a haber ya estudios serios y rigurosos hablando como tú estás haciendo con la gente, es decir, hablando, escuchando a la gente y viendo qué es lo que la gente opina. Entonces, que es completamente a la sexualidad que había en la América de aquellos tiempos de principios del siglo XX, que era como muy recatada, y tenemos el ámbito doméstico de estas mujeres en el ámbito doméstico, ¿no? Entonces, por eso yo hablo de la masturbación, porque me resulta muy curiosa cómo ha estado muy estigmatizada y cómo realmente es una forma de sexualidad como otra cualquiera que se puede hablar normalmente, sí sabiendo que con la vejez y con el envejecimiento hay que dar un giro tántrico, ¿eh? Es decir, no se tiene la misma potencia ni la misma capacidad que se tiene con 20, con 30, con 40, sino que la sexualidad, igual que todo, que cualquier cosa, tienes que adecuarla a esos cambios físicos, fisiológicos, psicológicos y psíquicos que se van teniendo. Y el que no lo ve así, pues, o sea, no vas a tener la misma sexualidad con, con 30 que con 80, o sea, con 75. Vas adecuándola, pero eso no quiere decir que esta visión erotofóbica que tiene nuestra sociedad y nuestra cultura tengamos que aceptarla. Yo no la acepto en absoluto. O sea, no acepto para nada ese divorcio que hacen, decir, tú has llegado a una determinada edad y ya no tienes derecho ni a ser bella, ni a tener relaciones sexuales, ni a trabajar, como tú has dicho, ni estar en el mundo de trabajo, ni a relacionarte con otras generaciones, no, para nada. Yo no me voy a dedicar simplemente a cuidar a los nietos, la petanca y las sevillanas. Eso está más que claro. O sea, ese estereotipo que nos quieren endiñar, ya desde aquí digo no. Natalia, en estos mayores, ¿qué se ha hablado acerca del autoerotismo y la masturbación? A ver, yo creo que a raíz de los relatos que han compartido con nosotras durante el proyecto, el amor propio tenía como un papel importante, cada una en su discurso y en su relato, ¿no? En su momento concreto, pero me parecía interesante apuntar, por ejemplo, cómo hemos visto, hablando de la sexualidad o el deseo en la actualidad, cómo muchas de las mujeres que compartían estos relatos con nosotras a lo largo del tiempo y de la experiencia, como que el librarse de ciertas exigencias sociales, ¿no? O incluso de la mirada masculina, le han dado una vuelta al amor propio y a la percepción de su propio cuerpo y bueno, y han tenido pues eso, actualmente tienen una relación consigo mismas bastante positiva. Claro. Y yo creo que eso se le ha dado al final también un poco en parte la experiencia, ¿no? Supongo, no sé si llamarlo exactamente así, pero el tiempo y librarse de el juicio crítico, o sea, la reflexión sobre el conocimiento del propio cuerpo que te ha estado vedado hasta ahora, ¿no? Entonces, eso es importante, sí que es cierto, ¿no? Porque con esto del conocimiento sobre el propio cuerpo, también con la autoaceptación, queríamos entrar ahí también en el tema de la belleza, ¿no? Que es harto complicado y, jolín, una fuente de sufrimiento, pues es que casi desde que tienes como conciencia de ti misma, ¿no? Entonces, también como esta sensación de nunca llegar, ¿no? Nunca eres lo suficientemente delgada, tu piel nunca es lo suficientemente tersa, nada está nunca lo suficientemente en su sitio, lo suficientemente pequeño, lo suficientemente grande, ¿no? O sea, hablar un poco del estereotipo de belleza occidental y partir un poco desde ahí, y luego tú tienes un discurso muy de la belleza no se acaba en la juventud, o sea, hay que repensar la idea de belleza y no intentar juzgarla desde los mismos parámetros que un poco también lo que estábamos diciendo antes aplicado, ¿no? Como a otras esferas. Entonces, bueno, que nos contaras un poquito y cómo sentirnos bien, cómo se puede sentir bien una mujer adulta mayor con esas arrugas, con la piel no tersa, etcétera, etcétera, etcétera.
Mira, ahora mismo he estado haciendo un trabajo breve con un grupo de dependientas que me lo pidieron además de un amigo que tiene una serie de tiendas en Madrid y bueno, pues las dependientas a través de una amiga que se dedica a vender ropa y tal, pues me decía: Carmen, me he encontrado con que las mujeres, llevo 20 años atendiendo a las mismas mujeres y estas mismas mujeres que ya han envejecido, pues les da vergüenza enseñar el hombro o enseñar esta parte de aquí o lo que es el brazo o ponerse, se tapan más, es decir, muchas veces nosotros decimos, no, a mí no me afectan la publicidad, no me afectan las imágenes. No es cierto, no nos damos cuenta de que nos están afectando. Y yo os voy a poner después un ejemplo para que lo veamos. Entonces, con ellas hemos trabajado este tipo de decir, vamos a ver, nosotros pertenecemos, y vuelvo otra vez al estudio histórico, porque a mí me gusta todo juzgarlo desde una perspectiva histórica. ¿Por qué? Porque me relativiza la crítica, es decir, no, qué malos somos o qué mal lo hacemos. No, simplemente vamos a entender dónde estamos y vamos a cambiarlo en la medida que vamos a abrir una espita en la estructura, que es muy dura, ¡bum!, para que entre el aire y nos diga, ¡wow, qué gozada, soy guapísima! Solamente eso, pues la estructura es muy dura y no cambia. Pero bueno, en ese sentido, yo digo, vamos a ver, tenemos un canon. Hay el canon de belleza. Es un canon muy curioso además, porque es que yo en el libro, en La auténtica sexualidad, lo explico bastante bien, en el sentido de que el canon griego se forma en la época grecolatina y tiene unas categorías. Las categorías es que tienes que ser joven, tienes que ser armónico, tienes que ser equilibrado, tienes que tener poco peso, tienes que ser atlético, tienes que ser un modelo caucásico. Categorías que, fijaros bien, se generan el canon de Polícleto, Fidias, Apeles, cualquiera de ellos, son los influencers de la época y se dan cuenta de que se puede estructurar la belleza en unas categorías. Bien, esas categorías a las mujeres nos han hecho mucho daño y habría que hablar largo y tendido de ello, pero bueno, esas categorías se adaptan a cada periodo histórico. En la Edad Media, pues las mujeres son iguales, pero son delgaditas, blanquitas, recatadas, honestas, buscando la salvación del alma, etc. En la época del Renacimiento, las Venus de Rubens, tal. Pero esas categorías intrahistóricas nos han llegado intactas hasta ahora, son las mismas, o sea, el antipeso, el equilibrio, la armonía, la juventud, el modelo igual. Entonces lo que yo digo, vale, ese es el modelo ideal. Si yo me comparo, la mujer siempre se ha comparado su imagen real con esa imagen ideal. Y como tú has dicho, nadie nunca, como dice Lipovetsky, que lo dice además en La tercera mujer, dice, la mujer nunca es suficientemente bella, nunca, jamás, porque siempre se tiene que aproximar al ideal, porque hay intereses debajo de control social y además económicos muy importantes y muy potentes. Entonces, yo lo que digo, si quieres transitar la longevidad y quieres aceptarte como es y quieres tener una actitud positiva, tú no te puedes comparar con esa imagen ideal, que a mí, por ejemplo, Demi Moore, con todo el respeto que la tengo y la admiración, a mí no me representa como mujer mayor, porque yo no tengo acceso en mi barrio a esas posibilidades que ella tiene de cambio social y tampoco las quiero, aunque las tuviera tampoco las utilizaría. Entonces, a mí me representan otro tipo de valores, otro canon que yo he configurado directamente, es un canon en donde se valore la normalidad, la diversidad, la imperfección, la suficiencia. Yo soy suficientemente bella, no necesito ser más bella que nadie. Es decir, unas categorías diferentes que permitan que mi imagen ideal esté junto a mi imagen real y no me haga sufrir. Pero para eso hay que tener actitud y no se hace de la noche a la mañana. Tú decías cómo, se hace con un esfuerzo, con una lectura, con una disciplina, con una voluntad de realmente abrazar el envejecimiento y aceptarlo. Porque a mí, la gente que quiera estar conmigo y me quiera querer, amar, desear, acostarse conmigo, tocarme, besarme, trabajar conmigo, me va a aceptar como yo soy, y al que realmente no me acepte, como dice la canción, thank you next, y ya está. Entonces, thank you next con el que sea, pero yo a lo mío, que es abrazar el envejecimiento, ser una buena persona y entregar mi vida al final, si puedo, con la mayor dignidad. Espero, igual no tengo dignidad y la entrego de mala manera, pero en mi mente está hacerla de buenas formas. Y eso es lo que se busca en la nueva longevidad, es decir, un paradigma distinto, una forma de comportarnos con la vejez y de tratar la vejez de manera normal, de tal forma que si yo le digo a un joven que me he enamorado de él, o una jovencita le dice, un señor mayor le dice a una jovencita que se ha enamorado de ella, no digan, uy, qué asquito. De asquito nada, porque nosotros somos más sanos que mucha gente con 30 y con 40 años que está todos los días en el botellón. Nosotros entrenamos, hacemos ejercicio, nos cuidamos, y todo. O sea que somos gente sana y gente con bastante claridad mental en muchas ocasiones si una enfermedad no te pilla por delante. Porque Carmen, para ti también todo esto ha sido un proceso de transformación personal en el que tú en cierto momento dejaste lo que estabas haciendo, diste de repente un giro a tu vida, te pusiste a investigar, volviste un poco a esos orígenes de
esa Carmen socióloga, ¿no? Esa Carmen investigadora y demás, hay algo que, o sea, porque quiero decir, yo me voy a veces muy a lo práctico porque no es como lo que me sirve para entender, es que aparte a nivel personal, o sea, ya estamos, yo tengo 29 años, o sea, ya estamos con una preocupación, o sea, por la arruga está siendo fuerte, ¿sabes? Entonces, yo no sé si tú te dices algo, en plan, te miras al espejo y tú te dices alguna cosa, en plan, ¿sabes? Vamos a ver, yo llevo yo llevo desde los 46 años. Yo mi crisis existencial, es decir, la tuve con 46. Y con 46 años, pues yo realmente una mañana me levanté, estaba cuidando a gente a la que yo quería mucho, familiares muy enfermos, y yo me levanté absolutamente con falta de agilidad, tomando pastillas y muy fea, mirándome al espejo y diciendo, pero por Dios, estoy horrorosa. Y yo me prometí a mí misma que quería llegar, con una estrategia de longevidad, me prometí que iba a llegar ágil, que iba a llegar sin pastillas y que iba a llegar además sexy. Entonces ha sido veintitantos años de ir ensayo-error, leyendo todo lo que caía en mis manos, experimentando los suplementos nutricionales, haciendo ejercicio, cambiando mi dieta. Es decir, yo he experimentado con mi vida como si fuera un alquimista de la Edad Media para poder realmente encontrarme en mí misma, pero sabiendo que tenía que aceptarme como yo soy. Es decir, no iba a tolerar que nadie me dijera como yo tenía que ser. Es decir, no iba a tolerar que nadie me dijera que tengo tripa, que esto es flácido, que esto son arrugas, que esto es pelucano. No, esto es mi belleza personal. Hace muy poco tiempo, en el primer libro, como nota de color, me encontré con una amiga en la feria del libro que no me veía hace tiempo, y entonces me para la feria del libro, me da los abrazos y de pronto me dice que las tenía caídas, me decía. Digo, la tengo donde está, en su sitio, están en su sitio, no caídas, están en su sitio, en el sitio que me las pone la edad. Es decir, que yo en ese punto transgresor me ha gustado mucho ir en contra de lo que se establece, de lo que se dice que tiene que ser. Entonces acepto plenamente, me digo a mí misma que ser transgresora es muy divertido y además fastidia mucho. Y además, lo que te digo, busco esa espita de encontrar la luz. Y además soy un Aries y soy muy terca. Entonces me digo a mí misma que sigo que tener que aceptarme como soy realmente, porque es la mejor forma de vivir tranquilo y de dormir a pierna suelta. O sea, sin más. O sea, no me voy a comparar con Demi Moore y con una chica joven, no, me voy a retar a mí misma para ser cada día mejor persona, si puedo, y ya está, ni más ni más menos. Y esa es la actitud vital en la longevidad, o sea, y frente a la belleza, que es un temazo además muy complejo. Y Natalia, no sé si en Deseos Mayores ha habido como procesos de autoaceptación que te gustaría a ti señalar, ¿no? A ver, yo es que guardo mucha relación con lo que hemos comentado antes, ¿no? Yo creo que en los discursos que hemos escuchado de las participantes era eso, ¿no? Sobre todo, sí que es verdad que cuando hablaban a lo mejor de testimonios más relacionados con su juventud y tal, ha habido muchas ocasiones en las que ellas hablaban de sí mismas como que eran una chica muy sexy. Creo que eso nos ha repetido en muchas ocasiones en plan de porque yo era... Entonces ese discurso sí que lo hemos escuchado mucho, pero a mí me da la sensación de que por suerte se ha mantenido en algunos, si bien es cierto, en otros ha costado, ¿no? Hemos visto también a muchas de las participantes en el proyecto que comentaban lo que tú dices, ¿no? Que ya no visten de cierta forma, incluso, lo estaba pensando ahora, incluso con el color de la ropa, ¿no? O sea, es que incluso ahora decían que vestían más oscuras, que no se veían... con faldas, con tirantes, o sea... Sí que es verdad que hemos visto las dos vertientes, pero bueno, por lo general, sí, evidentemente hay un proceso, creo que también es muy positivo lo que has dicho, ¿no? Que este proceso es un proceso largo. Hay que tener en cuenta que no viene de un día para otro y no sé, a mí me da la sensación que muchas de ellas están en este proceso y bueno, eso. Muy bonito, me encanta. Que la gente esté en este proceso y que además podamos abrir foros para que puedan expresarse, ¿no? O sea, yo cuando realmente hice el diplomado en la longevidad con Diego Bernardini, que es uno de los gerontólogos más importantes de Latinoamérica, había profesionales, estábamos profesionales, pero también había gente que iba porque quería aprender sobre envejecimiento, porque se encontraba sin herramientas, o sea, no hay muchas herramientas tampoco para hablar de todos estos temas de manera con libertad, ¿te entiendes? O simplemente con problemas digestivos que se pueden tener también en este periodo, por ejemplo, ¿no? Y que los que somos especialistas sabemos y podemos orientar de una manera, sobre todo que no sea una forma
que no sea tu medio de ganarte la vida, porque yo cuando es un medio como de ganarse la vida ya me pongo como, cuidado, vamos a tener, no perder esa idea de lo que es la alteridad, el ayudarnos, el que somos un colectivo y que si realmente queremos modificar algo nos tenemos que ayudar los unos a los otros, no cabe otra, o sea, pero no nos vamos a salir nunca de la También estaba reflexionando, o sea, esto como va un poco aparte de la pregunta, pero conforme estabas hablando, como que evidentemente es necesario y esto se va a tener que seguir haciendo, pero estamos hablando sobre sexualidad y el punto, sobre sexualidad además de mujeres en la vejez, y el punto de la belleza sigue siendo como un check que tenemos que hacer cuando quizás en otro entorno, a lo mejor si hablásemos de sexualidad en hombres o en otro, a lo mejor la belleza no sería como un punto importante o la autopercepción, ¿sabes? No sería como tan clave como es en la mujer. Quizás también, ya te digo, que creo que es necesario, ¿no? Pero tenemos que pararnos a hablar sobre esto cuando a lo mejor si estuviésemos en otro contexto podríamos dedicarnos a hablar más tiempo sobre detalles de la masturbación o lo que sea y no tanto en la percepción de porque nuestra y la de los demás. Estoy de acuerdo. Totalmente, o sea, ese punto es fundamental porque históricamente la mujer ha sido valorada, deseada, amada, querida y tenido un puesto de trabajo por su imagen estética, o sea, por la percepción que los otros tenían de la imagen estética que ella tenía. Pero ancestralmente, o sea, desde el mito de Friné, yo no sé si conocéis el mito de Friné o si hay tiempo para contarlo, pero el mito de Friné es una de estas vestales griegas que está entregada a los ritos eleusinos, ¿no? Entonces ella está entregada a estos ritos y hay uno de los senadores que se enamora de ella. Entonces el senador que se enamora de ella quiere tener sus favores y le dice que sencillamente que no quiere, que no le apetece, hace uso de su libertad. Y entonces él hace todo lo posible por acusarla a pena de muerte. Entonces ella contrata a una especie de abogado de aquella época, Hipéridas, que está defendiéndola delante de todo lo que es los grandes senadores para que no la acusen de impía y realmente no lo consigue. Entonces a ella le dice, bueno, súbete a esa parte, ponte una especie de velo, cúbrete, súbete en un podio y cuando yo te diga te quitas la ropa. Entonces ella se quita la ropa cuando le dice, los otros dicen que como es tan bella y tan maravillosa, ¿cómo no la van a perdonar? Y la perdonan. Por la belleza. O sea, el mito de Friné es clave porque a partir de ese momento la belleza es el estigma de la mujer. Pero fijaros bien, es un estigma para la mujer, para el hombre no lo es. El hombre es valorado porque trae dinero a casa, porque iba a la guerra, porque es luchador, porque se enfrenta, porque caza mamuts, etc. Es decir, él se le ha condicionado, él tiene también sus propios estereotipos y sus propios condicionamientos. La masculinidad tiene esos condicionamientos, ¿de acuerdo? Pero la belleza, lo que no se dan cuenta los hombres de hoy, y aprovecho para decirlo porque ha habido un podcast que he visto hoy precisamente en donde decía un hombre, un chaval joven, no, es que yo, si la chica no está buenísima y tal y cual, yo no me excita la sexualidad, no me excita, no me pongo tal. Y yo pensaba, bueno, claro, es que les han condicionado para que realmente solamente las mujeres bellísimas y súper atractivas les estimule, pero es que el resto también existimos y también se puede estimular un deseo con una mujer normal. Es decir, que ellos están tan condicionados que creen que eso es natural, que es su propia biología, su propio instinto. Pero si el bello sexo hubiera sido el hombre, pensar, si desde el principio de los ciclos el bello sexo hubiera sido el hombre, ¿estarían con el mismo rollo de atracción por la chica súper buena? Esto es tan cultural, la base biológica existe, nadie la niega, es lo principio de todo, pero lo cultural nos influye muchísimo. Entonces, vamos a poner las cosas claras sobre la mesa. Queríamos hablar sobre esta idea de la vieja verde y el viejo verde, ¿no? Porque en esa pareja donde hay un hombre mayor y una mujer joven, la belleza tiene todo que ver en esta ecuación, ¿no? Pero es un tema controvertido y tú, lo cierto, Carmen, es que le das también un poco una vuelta. Sí, total. Hay que o le das la vuelta a las cosas o realmente no, sigue igual. Y es interesante porque, yo me sentía como conflictuada de traer esto aquí y decía, es que si me conflictúa a mí será porque hay que hablar de esto, ¿sabes? Porque muchas veces ahí es donde hay que poner el dedo. Yo quería saber primero, Natalia, en Deseos Mayores, si nos podías contar algún testimonio de alguna mujer que nos hubiera hablado sobre el deseo de estar con una persona más joven. Sí, además quiero recordar que no solo ha pasado en una ocasión, sino que hemos tenido un par de personas que nos han hablado de deseo sexual, de atracción hacia personas jóvenes. Además nos han contado momentos en concreto
Me parece curioso porque a lo mejor por el entorno en el que teníamos estas conversaciones, que eran entornos que hemos intentado lo más seguro posible, yo no las percibíamos a ella con vergüenza a la hora de contarnos o compartirnos su historia, pero sí que esa vergüenza, ese yo no debería sentir esto, se notaba que lo vivían en el momento, que ya no solo con sentir, en este caso, deseo por una persona más joven, sino se ha visto esto también en muchos deseos en general, cuando hablaban de fantasía, de pensamientos, deseos que habían tenido, tenían esta sensación de culpa, pero ya no solo ligada a el deseo en concreto, sino a yo ahora porque pienso en esto, o sea, no debería yo que necesitase eso, o porque en este momento estoy yo pensando en que me gustaría o me provocaría algo, no sé, pues este pensamiento, eso sí que lo hemos visto en varias ocasiones. A ver, aquí es que hay dos temas aquí, vamos a ver. Una es el viejo verde y la vieja verde, que eso es un tema distinto, y otra es que la mujer, por supuesto, desea a la gente joven, o sea, es decir, hay mujeres que desean, o sea, que tienen deseos hacia personas más jóvenes, por lo que sea, o personas más viejas, y en los hombres pasa lo mismo, en los hombres es más natural, pero en las mujeres, o sea, yo tengo amigas que lo expresan claramente, o sea, si yo ahora mismo quiero tener relaciones, las quiero tener con un chico joven, no quiero tenerlas con una persona de mi edad, o sea, prefiero que sea joven, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que sí que es verdad que hay una especie de culpa. ¿Por qué? Porque te sales de lo que está, digamos, socialmente aceptado. Lo que está socialmente aceptado es que tú ya, la mujer generalmente a partir de que llega la menopausia, ya está retirada, ya no es reproductora, entonces ya está retirada de la sexualidad y de todas las cuestiones, digamos, relacionadas con el sexo, con el erotismo y con la sensualidad, que son cosas distintas. Entonces se siente esa culpa de decir, bueno, como es que a mi edad yo todavía tengo ganas, pues porque estás viva, o sea, porque estás viva y porque tu orientación y tus gustos van hacia ese lugar. Habría que respetarlo y no daría más vueltas. O sea, si no tuviéramos, digamos, ese paradigma que nos separa a la gente joven, y luego además la mujer se encuentra con otra cosa. Mira, yo voy a un gimnasio, yo entreno en un gimnasio, y entonces en este gimnasio realmente, vamos a ver, es que también esto hay que darle otra vuelta. Las mujeres mayores somos invisibles para la gente joven, porque la gente joven busca a esa chica joven, tersa, joven, fuerte, potente, guapa, cachas, tal, ¿no? Y somos invisibles. Entonces también supone un salirse de ese espacio de invisibilidad en que la mujer tiene y decir, no, yo no quiero ser invisible, yo me quiero acostar contigo, ¿entiendes? Pero no solamente puede la mujer quererse acostar contigo, que eres joven, sino que además quiero mantener una relación contigo más duradera, no solamente como en el caso de la película de Graduado, las MILF, ¿no? Que son Mother y Let's Fuck, ¿no? O sea, las madres para acogerlas, sino que realmente quiero mantener una relación contigo, más continua, lo que dé de sí, ¿no? Eso es por un lado, esos son los deseos que yo creo que la mujer está empezando a manifestar, que siempre han existido, que antes se denominaba el paroxismo histérico en el siglo XIX, pero que ahora la mujer afortunadamente puede decir, lo digo y aún así siento un pelín de, como que vergüenza, ¿no? O sea, yo tan viejita y tan mayor, o sea, que me gusta ese chico joven, pues no, pues te gusta. Y es lo que pasa, ¿no? Entonces, pero después está el estereotipo, es decir, el estereotipo es diferente al arquetipo. El estereotipo son, digamos, como modelos sociales que están estigmatizados y que sirven para ridiculizar determinados hechos. Entonces, un estereotipo es el viejo verde. El viejo verde es un estereotipo muy interesante porque analiza la masculinidad ridiculizada. Pero fijaros bien, es una masculinidad ridiculizada desde casi el siglo XVI, porque antes del siglo XVI, viridis venía de la palabra verde, viene de viridis, que significa vigor de las plantas verdes. Un hombre antes del siglo XVI, viridis, verde, era un hombre vigoroso. Ah, mira, o sea, al revés. Era justamente al contrario. El modelo que está en la Eneida, en Virgilio, es el barquero de Caronte, que es ese barquero mayor que lleva a las almas muertas al reino de Hades, las lleva al reino de Hades, y entonces tiene que navegar por el lago Estigia y tiene que tener mucha fuerza porque está haciéndolo con sus propios brazos. Entonces es un hombre mayor con el pelo muy cano y fuerte. Pero llega al siglo XVI y entonces Enrique IV, el de París bien va a una misa, se vestía de verde, con calzas verdes, y se iba a Versalles con las jovencitas. Y a partir de ese momento empieza a darse vueltas como que son gente mayor, son hombres que se están saliendo del estereotipo que se les ha dicho que los viejos no tienen que tener sexualidad, desde Cicerón, ya en Senectute y también, por ejemplo, en
¿cómo se llama esto? San Agustín en Confesiones dice que los hombres mayores se tienen que retirar de las pasiones mundanas. Luego es un hombre cuya masculinidad se está ridiculizando porque él desea a las mujeres, siendo un hombre mayor que ya se tiene que retirar de eso. Entonces ya la sociedad ha dicho que tiene que estar apartado de eso. Bien, el viejo verde es un estereotipo bonito, pero vamos a ver el estereotipo a la mujer. ¿Qué pasa? ¿No hay vieja verde? ¿Por qué? Porque la sexualidad de la mujer ni tan siquiera se ha reconocido, estaba silenciada. O sea, no hay viejas verdes a lo largo de la historia, no hay sexualidad reconocida, no se entiende la sexualidad de la mujer. El deseo femenino, el placer femenino, no está bien visto, es pecaminoso, es malo. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que estar orientada en la esclavitud, que decía Lipovetsky, que decía Naomi Wolf, del ámbito doméstico. O sea, tiene que dedicarse a lo que se tiene que dedicar, que son los cuidados, a cuidar a los demás. Entonces, el deseo no es importante, tiene que reproducir, es un elemento reproductorio. Entonces, mientras que esa masculinidad, vale, de acuerdo, se ríen de estar ridiculizada, pero existe. Busca la vieja verde, no existe. Entonces, nos tenemos que retrotraer a nuestro siglo XX, en donde están las madres de las novias, que son esas mujeres que esos hombres desean, la mirada masculina desea, pero no sabemos qué es lo que quiere ella, si la madre de la novia quiere o no quiere. O sea, tenemos las prostitutas, que son las mujeres que realmente se han salido del estereotipo. O sea, si lo analizamos sociológicamente, esas mujeres han sido capaces de decir, no, yo no me voy a quedar como cuidadora, o sea, yo voy a tener... Desafortunadamente no ha sido como yo lo estoy diciendo. Habrá casos en el que haya sido así, pero la mayoría de los casos ha habido muchísima esclavitud, muchísimo sometimiento, muchísima miseria, muchísima enfermedad en esa ser una prostituta. Pero son las que han roto el paradigma, las que han dicho, voy a utilizar mi sexualidad al menos para ganar dinero o al menos para ganarme la vida. Y es la única manifestación. O sea, entonces reflexionemos sobre cómo el deseo femenino a lo largo de la historia es muy difícil encontrar algo similar a la vieja verde. O sea, que cuando uno se adentra en esos pensamientos y en esa investigación que yo hago, realmente te quedas sorprendido, ¿no? Y entiendes muchas de las cosas que pasan ahora y de las que nos tenemos que desembarazar. Probablemente dentro de 25 años esta conversación, yo tengo la suerte de estar con vosotras y hacerla, ya no tenga importancia y ya se haya transformado la estructura y las formas de pensar todo esto. Pero hoy en día hay que hacer ver a las personas que eso forma parte de una historia que es cultural y que para ellas lo recojan, para que lo utilicen como herramienta para modificar lo que sea necesario su comportamiento, si es que es necesario modificarlo, porque también hay mucha gente que dice soy asexual o simplemente quiero caricias o quiero ternura, que también te habrás encontrado yo me he encontrado muchas mujeres que me decían, Carmen, yo en estos momentos no quiero sexo, quiero acostarme con alguien, como la película de Robert Redford y Jane Fonda, ¿la conocéis? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? llama? Solos en la noche, solos tú y yo, en donde ella está sola y él también, y dice, de dormir sola, quiero dormir con alguien, que me arrope a alguien y le llama y se lo propone y dice, yo no quiero sexo, pero te acuestas conmigo, y el otro se queda Robert Redford. Claro, todos los vecinos no son Robert Redford, obviamente, pero vamos, que la idea está muy bien, es decir, no quiero sexo, pero quieres dormir conmigo, por favor, o sea que... Porque precisamente ya para ir cerrando así poquito a poco, claro, Carmen, tú propones ya no hablar solamente de sexualidad, ¿no? Sino de sensualidad, que realmente es un término bastante más amplio, ¿no? Que puede implicar pues, también otras relaciones corporales, ¿no? Otro tipo de afectos, otro tipo de sensaciones, de sensibilidades. ¿Por qué traes la palabra sensualidad? La palabra sensualidad es trascendental, es el máximo nivel evolutivo, o sea, quiero decir, la sexualidad tiene un amplio abanico, ¿no? El primer abanico es el biológico, que estaría muy relacionado con la pornografía. Es esa sexualidad instintiva, reproductiva, descarnada, tan manifiesta, tan explícita, por decirlo de alguna manera. Es su primer peldaño, ¿no? Pero luego se va cubriendo de la parte cultural, que es el erotismo, y el erotismo, cuerpo a cuerpo, con los 5 sentidos, salta a la sensualidad. La sensualidad es disfrutar de todo lo que la vida te da con los 5 sentidos. Entonces, fíjate si se puede disfrutar cantidad de cosas, desde una puesta de sol, desde un buen vino que ha pisado un amigo tuyo junto a una chimenea en una noche de invierno, contemplar una puesta de sol, oler cómo huele el campo después de la lluvia. Es decir, la sensualidad es tan amplia y tan variada que yo la reivindico mucho porque creo que es fácil de obtener en esta segunda mitad de la vida, ¿no? Es fácil.
y todos llegamos a casa por la noche diciendo, ay, pues he llevado a los niños al colegio, he hecho este trabajo, me he peleado con mi jefe, he tenido dificultades, se me ha roto la rueda del coche, pero nadie dice, bueno, esta noche, este día, ¿qué me ha hecho sensual a mí? ¿Qué me ha hecho disfrutar realmente con mis 5 sentidos? No el cuerpo a cuerpo erótico, sino de todo lo que me rodea. Igual piensas y dices, bueno, pues hoy he visitado a un amigo en un hospital y entraba la luz del sol por la ventana y entre los dos, charlando y sintiendo el cálido abrazo del sol, nos hemos sentido felices. Eso es sensualidad, pero hay que hacerla consciente, hay que entrenarla y además no cuesta dinero y está más allá de la clase social. Eso depende de tu entrenamiento. Entonces, si cada día tú eres capaz de ir incrementando tus niveles de sensualidad, de lo que disfrutas, lo que puedes disfrutar, yo por ejemplo hoy estoy disfrutando ahora mismo, estoy disfrutando mucho con vosotras dos, con todo esto que estamos hablando, ¿no? Esto para mí es sensualidad. Lo elevo a ese nivel de categoría de decir qué suerte tengo de estar vivo un día más para poder disfrutar de todas estas cosas. Hablando de los 5 sentidos y también pues del abrazo y de esta película que nos mencionabas, yo creo que en Deseos Mayores, ¿no?, también ha estado presente, ¿no? Como esa parte, hablaban también del erotismo, pero después yo sí quiero que me abrace, ¿no? Yo lo que quiero es ese contacto. Total. Hablaban incluso de compañía, ¿no? A lo mejor quiero que alguien venga conmigo al médico, me acuerdo de ese testimonio. Sí. O incluso testimonios en las que vivían con amigas y no necesariamente tenían que ser parejas o alguien familiar. Sí, yo creo que también intentamos, un poco volviendo a lo de no caer en estos sesgos que muchas veces sin querer los tenemos, al principio de las conversaciones o de las entrevistas, preguntar o orientar la conversación en que las participantes nos dijesen su percepción actual o durante su vida, pero sobre todo actual, de la sexualidad, del erotismo y la sensualidad. Es decir, que nosotras no esperásemos que ellas nos contestasen si practicaban más o menos sexo. O sea, eso no es de lo que venimos a hablar, ¿no? Es algo mucho más complejo y mucho más grande que eso, ¿no? Entonces sí que intentamos como poner eso encima de la mesa y a partir de ahí orientar un poco la conversación y las preguntas, porque la mayoría, por no decir todas, lo que más valoraban, aparte de muchas otras cosas, era la compañía, el que le tocasen, el tacto, claro. Recuerdo una vez, una de las participantes nos dijo que durante una época de su vida en la que quizás tenía más o menos compañía, pero anhelaba este tacto, que le tocasen, y iba mucho a hacerse masajes. Eso es. Yo también pensaba eso. Claro, y fue como muy interesante, claro. Sí, y se dio cuenta, fue consciente de que eso guardaba una relación con el tiempo, pero al principio era como, estaba en una época de yo voy a ir a que me den un masaje, y claro, lo que anhelaba era pues ese contacto, ese que le toquen, Pero igual que la pelu, ¿no? Para muchas mujeres, que te toque la cabecita, o sea, yo cuando voy es como, ¡ay, esto es así! Es verdad, sí que es cierto. Es que, claro, tenemos un concepto de la sexualidad, digamos, muy limitado, ¿no? Entonces, desde la parte biológica, incluyendo, por supuesto, a todo lo que tú tratabas, nosotros pues, que los he visto, nosotros de lo que es la pornografía, hasta todo lo que es el nivel más sensorial que hablábamos de la sexualidad. Eso también es sexualidad, de alguna manera, ¿no? Y es un disfrutar de la vida intenso al que no nos enseñan a trabajar, a sufrir, a que nos machaquemos, a que ganemos dinero, a que seamos los más guapos, los mejores, que estemos entretenidos ahí. Pero fíjate que creo que es Alfonso X el Sabio que decía, hay que tener cuidado con la sensualidad, porque claro, la gente se va a pasarlo bien y va a dejar de trabajar, entonces cuidado, o sea, a ver qué van a hacer, a ver si esto va a ser muy grave, ¿no? O sea que hasta ese punto de sensorialidad, de la sensualidad, que supone ya el último eslabón de la evolución y que supone ya entregar la vida con tranquilidad, porque dices, bueno, pues he vivido lo que tenía que vivir. También supongo que de alguna manera, lo que comentabas, ¿no? De tener una idea muy cerrada de lo que es sexualidad, sensualidad, creo que también eso nos limita y puede ser lo que en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones lleve a pensar, yo ya ¿no? Porque como si tienes como una idea concreta, como que no te paras a pensar en todas las otras posibilidades que hay, que también no solo forman parte de esa sexualidad, sensualidad o erotismo, sino que te pueden abrir puertas a sentirte. Claro, que a lo mejor no te has planteado Claro, pero date cuenta que lo que empezábamos diciendo al principio de los códigos dominantes, ¿no? ¿Cuáles son? Falocentristas, coitocentristas, sacralización del orgasmo y frecuencias absolutas. Hoy en día resulta que si no tienes un coito anal, un trío y no sé qué más, eres un aburrido. Entonces, claro, la gente mayor dice, pues si eso es sexualidad, yo
solamente quiero caricias, pero eso también es sexualidad, porque por ahí se empieza, o sea, tú tienes unas caricias en ese masaje que ya decía y finalmente encuentra un señor que le da los masajes y finalmente tienen una relación, es decir, que tenemos muchos conceptos muy preconcebidos sobre lo que es sentirnos, o sea, sentirnos y relacionarnos sexualmente los géneros entre nosotros. No sabemos hacerlo. Y entonces lo hacemos o sea, muy restringidamente. Y nos da mucha vergüenza decir, oye, pues esto sí y esto no. A mí me vale esto, pero esto otro no. ¿Está? Okay. Por cerrar ya, simplemente concluir con que si queréis aportar por un lado o un aprendizaje o bien como una utopía realista, ¿no? Que siempre cerramos así. El otro día Andrea Corrales habló de utopías restaurativas, que también nos valdrían, la verdad. Pues sí, algo así como en un cierre cortito en relación a la sexualidad en la vejez, y en todas las etapas de la vejez, ¿no? Que ya sabemos que no son pocas. Es un poema que a mí me vale y me ayuda muchísimo, ¿no? Es Regreso a ti pasa, el verano, y es de... a ver si me acuerdo cómo se llama el señor. No me acuerdo ahora cómo se llama, pero el poema dice así. Dice, en mitad del invierno más profundo, encontré finalmente que había dentro de mí un verano invencible. Y yo creo que ese verano invencible hay que encontrarlo hasta el último día de la vida, sea en el ámbito de la belleza, de la sexualidad, del trabajo, de los amigos, del amor, en cualquier ámbito. Yo es así como cierro. Yo iba a decir que me parece importante que no ver la vejez como un cierre de la vida, pero creo que lo has dicho mucho más bonito, no me puedo poco más añadir, pero bueno, sí, que lo habíamos comentado antes, ¿no? Eso no es una cosa lineal que empieza y que acaba o que disminuye, la vejez no es ningún cierre a nada. Creo que también en cualquier etapa de la vida, si tienes ganas de aprender y de conocer, puedes pues eso, descubrir cosas nuevas, en este caso en torno a la sexualidad y al deseo. Y nada, yo también por cerrar un poco con deseos mayores y que quería apuntar que lo más significativo para mí como parte de este proyecto ha sido sobre todo la confianza que han depositado las participantes a la hora de contar su historia y sus testimonios, porque bueno, en muchas ocasiones hemos dicho, wow, qué bonito lo que se ha gestado aquí y cómo han compartido con nosotros, pues según qué cosas, eso sí que me lo quedo como, no sé, se ha creado una especie muy bonita. El poema es de Albert Camus, ¿eh? Ya ha llegado. Ya ha llegado. Y bueno, me ha encantado, ¿eh? O sea, la investigación que has hecho me ha parecido magnífica. O sea, me hubiera gustado estar, la verdad. A mí, bueno, yo que te voy a decir, siempre un placer. Gracias. Pues muchísimas gracias a los dos. Bueno, cerramos aquí, quedan muchísimos temas abiertos. Están también los libros de Carmen a los que se puede acudir. Los dos, y sobre todo más relacionado con este podcast, bueno, el segundo también, ¿no? Como la nueva sensualidad empieza a los 50, ¿no? La auténtica. La auténtica, ahí está. La auténtica sensualidad empieza a los 50 y deseos mayores, pues bueno, estamos también de cierre de proyecto, haremos una performance dentro de nada. Así que nada, muchísimas gracias a las dos. Gracias a ti por estar aquí tan a gusto. Y a todo el mundo, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabéis, dejar vuestros comentarios por aquí abajo, suscribiros si no lo habéis hecho ya y muchos besitos.